Tomó su forma. Cuando tenía 10 años, vivía con mi padre en una casa bastante alejada de la ciudad, rodeada de un terreno que se extendía más allá de lo que podía ver. Teníamos un perro, que había estado con nosotros desde que era un cachorro. Mi padre lo había adoptado cuando aún era pequeño, y creció con nosotros, casi como un miembro más de la familia. A veces podía ser inquieto y testarudo. Siempre fue un perro leal, muy protector y lleno de energía. Pasaba horas jugando en el jardín y cada vez que salíamos a pasear, no podía dejar de ladrar emocionado al ver a otras personas o animales. El perro desapareció. Durante días, mi padre lo buscó, recorriendo el vecindario y los alrededores de la casa, llamándolo sin descanso, pero no había rastro de él. La desaparición del perro nos afectó mucho, especialmente a mi padre. Era como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Por meses, mi padre se levantaba temprano, salía a buscarlo, y por la noche regresaba con las manos vacías. Nadie parecía haber visto al animal. Empezó a perder la esperanza, pero nunca dejó de buscarlo. Fue cerca del final del verano, cuando ya casi habíamos dejado de hablar sobre él, que algo extraño ocurrió. Una tarde, cuando mi padre regresó después de su jornada de trabajo, vi que algo se movía en la entrada. Al principio pensé que era mi padre quien había llegado, pero me di cuenta de que era algo mucho más grande. Mi corazón dio un salto cuando vi frente a la puerta al perro. Allí estaba, con su pelaje más grueso que antes, y su aspecto era un poco más delgado, pero en definitiva era él. Mi padre no podía creerlo. Estaba tan feliz de verlo que casi lo abrazó al instante, pero había algo raro en su mirada. A pesar de que sus ojos eran los mismos, de ese color azul claro tan característico de los huskies, había algo en ellos que me incomodaba. No sabía qué exactamente, pero esa mirada no era la misma. Algo en ella parecía vacío, como si no fuera el mismo perro que habíamos conocido. No le di demasiada importancia en ese momento. Todos estábamos demasiado felices de tenerlo de vuelta. Mi padre dijo que aquella noche podría dormir en su cuarto, cosa la cual no permitía jamás. Pero esa noche algo extraño ocurrió. Cuando fue hora de dormir, el perro se negó a subir a la planta alta. Mi padre lo llamó varias veces, pero el perro simplemente permaneció abajo, mirando hacia la puerta de la casa. Pensé que tal vez estaba cansado de todo lo que había vivido durante su ausencia, así que mi padre no insistió, y decidimos dejarlo, pensando que tal vez subiría más tarde. Pasaron las horas hasta las 3 de la mañana. Mi padre roncaba en su cuarto, y yo me encontraba dando vueltas en la cama, sin poder dormir. Eso solía pasarme con bastante frecuencia, pero aquella noche fue un poco distinto, pues de pronto comencé a escuchar sonidos extraños que no lograba identificar. Pensé que era el viento o algún sonido fuera de la casa, pero luego me di cuenta de que no era el viento, era un murmullo, una especie de susurro bajo que parecía provenir de abajo. Me quedé quieto, escuchando atentamente. No podía entender lo que se decía, pero la voz sonaba como si fuera de una persona. Ese murmullo me heló la sangre. Pensé que tal vez era mi padre, que se había despertado, pero pronto me di cuenta de que no era posible, porque también escuchaba sus ronquidos desde su cuarto. Mi mente comenzó a correr en busca de una explicación. Los pasos en el pasillo me hicieron levantarme de la cama. Decidí investigar, aunque el miedo estaba presente. Pensaba que tal vez había algún ladrón o alguien en la casa. Mi corazón latía con fuerza, pero la idea de que pudiera ser alguien desconocido me impulsó a levantarme. Me acerqué a la puerta de mi habitación con cautela. Sentí el aire frío en la piel mientras avanzaba, y la casa parecía aún más silenciosa. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, observé la planta baja. Mi mirada se detuvo en el perro, que estaba en el pasillo mirando hacia la oscuridad, de espaldas a mí. El murmullo continuaba, y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló. La voz parecía venir de el perro, estaba murmurando. No podía ser. Me froté los ojos, tratando de comprender lo que veía. El perro, al escuchar mi respiración,
Giró lentamente su cabeza hacia mí, y cuando lo hizo, puedo jurar por lo más sagrado que tengo en la vida, que ahora son mis hijos, que los ojos del animal no parecían como los de un perro, eran 100% parecidos a los de un ser humano. El murmullo se detuvo dejando todo el ambiente en un silencio bastante pesado. El perro me miraba fijamente, y pude jurar que lo hacía con una especie de enfado, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué hacer. El miedo me paralizó por completo, y sin pensarlo más, di un paso atrás y corrí de regreso a mi cuarto. Cerré la puerta con violencia y me metí debajo de las cobijas. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había escuchado. No importaba lo que éste pareciera, esa cosa no podría tratarse de mi perro. Me negaba a creerlo. Algo había cambiado en él. Me quedé allí, inmóvil, esperando que pasara algo, pero no ocurrió nada. El murmullo había parado, y el perro, supuse, se había quedado quieto en su sitio. La casa volvió a quedar en silencio, y el sueño me alcanzó, no sin una sensación de terror que no me dejó descansar completamente. Pasaron horas antes de que lograra dormir profundamente. Al día siguiente, el perro parecía normal de nuevo. Estaba acostado en el pasillo como si nada hubiera sucedido, pero cada vez que lo miraba sentía esa incomodidad en el pecho, esa sensación de que algo no estaba bien. Mi padre, como siempre, lo trató con cariño, sin notar nada raro, pero yo sabía que algo había cambiado. Sabía que ese perro no era el mismo. Con el paso de los días, las cosas parecían regresar a la normalidad, pero algo en mí no dejaba de sentirse inquieto. Cada vez que veía al perro, esa mirada vacía me seguía, como si me estuviera observando, esperando algo. Nunca entendí lo que realmente ocurrió, ni por qué ese perro había vuelto de esa forma, pero desde esa noche su presencia nunca dejó de acosarme. Cada vez que cerraba los ojos podía sentir su mirada sobre mí, como si esperara algo. Pasaron 3 días en los que todo parecía estar volviendo a la normalidad, pero en el fondo nada estaba realmente igual. Después de aquella noche, cada vez que veía al perro, un escalofrío me recorría la espalda. Evitaba quedarme a solas con él y siempre buscaba alguna excusa para alejarme. A mi padre le parecía un poco extraño que ya no jugara con el perro como antes, pero no le dio demasiada importancia. Estaba tan feliz de tener a su mascota de vuelta que no se percató de los detalles que a mí me parecían imposibles de ignorar. Esos 3 días pasaron en un silencio incómodo. No hablaba sobre lo que había visto ni escuchado. La tensión que sentía cada vez que el perro estaba cerca se hacía cada vez más fuerte. Cada vez que lo miraba a los ojos volvía a recordar aquella noche, los murmullos y esa mirada vacía y bastante humana. Algo en mí me decía que debía mantenerme alerta, que lo que sea que había regresado en el cuerpo de mi perro no era para nada bueno. El 4.º día volví a casa después de la escuela. Normalmente llegaba antes que mi padre, así que estaba acostumbrado a pasar un par de horas solo, haciendo la tarea o preparándome algo de comer. Aquel día todo parecía igual, la casa estaba en silencio, y el perro estaba en algún rincón como de costumbre. Me dirigí a la cocina para prepararme un sándwich, intentando no pensar demasiado en la sensación de incomodidad que me había acompañado los últimos días. Justo cuando estaba sacando el pan y los ingredientes, un ruido extraño llegó desde la sala. Al principio pensé que era mi padre, que había vuelto más temprano de lo habitual. Se me hizo extraño no haberlo escuchado entrar. Llamé una vez, medio esperando que respondiera, pero el silencio fue absoluto. Terminé dirigiéndome a la sala. A medida que me acercaba, los ruidos se hicieron más claros. Parecían pequeños pasos, o tal vez el roce de algo pesado contra el suelo. Me asomé desde la puerta de la cocina y en ese momento me paralicé. Allí estaba el perro, pero no estaba en su postura habitual. Estaba de pie sobre 2 patas. No era una posición particularmente aterradora, pero había algo en la forma en la que su cuerpo se acomodaba. Algo que parecía antinatural, como si cada músculo de su cuerpo estuviera forzado a adaptarse a una postura que no era la suya. No estaba simplemente parado,
Era como si estuviera aprendiendo a hacerlo, como si apenas estuviera adoptando esa forma y todavía no se sintiera completamente cómodo en ella. Sus patas delanteras colgaban torpemente, como si intentara imitar una postura humana. Lo observé sin saber cómo reaccionar, con la mente en blanco y el cuerpo paralizado. El pánico crecía en mí, cada vez más imposible de ignorar. No podía entender lo que estaba viendo. Era mi perro, pero al mismo tiempo no lo era. Algo en su mirada, en la manera en la que se sostenía en esa postura tan antinatural, me decía que no solo ya no era el mismo, sino que lo que fuera que hubiera tomado su forma era algo bastante grotesco. De pronto, el perro notó mi presencia y giró la cabeza en mi dirección, lenta y deliberadamente. Y luego sucedió algo que hizo que la poca calma que me quedaba se desvaneciera por completo. Sonrió. No era la sonrisa que los perros a veces parecen esbozar con el hocico relajado y la lengua afuera, como cuando están felices o tranquilos. No, esta era otra cosa. Era una sonrisa calculada, fría y retorcida. Sus labios se estiraron de una manera imposible, mostrando los dientes de un modo antinatural, una mueca casi humana, pero torcida, como si intentara burlarse de mí o disfrutar de mi miedo. Había algo en esa expresión que me revolvió el estómago. Sin pensar, giré y corrí tan rápido como pude, subiendo las escaleras sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento esa cosa me alcanzaría. Me encerré en mi habitación, temblando, con la puerta firmemente cerrada y el seguro puesto. Me metí bajo las cobijas como si eso pudiera protegerme y me quedé quieto, temiendo que cualquier ruido significara que aquello había venido tras de mí. No sabía qué hacer. Me quedé allí, inmóvil, escuchando los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos, mientras intentaba calmarme sin éxito. No sé cuánto tiempo pasó así. Todo estaba en silencio y la casa parecía vacía. Cuando escuché la puerta de entrada, supe que mi padre había llegado. Esperé a que subiera hasta escuchar sus pasos fuera de mi habitación, antes de atreverme a abrir la puerta y salir. Pensé en contarle lo que había visto, en decirle todo lo que me estaba aterrando, pero me detuve. Después de todo, el intentar explicar que nuestro perro ya no era nuestro perro y que lo había visto sonreír y levantarse de una forma diabólica, era algo que mi padre simplemente no tomaría en serio. Él siempre había sido muy escéptico, una persona de mente práctica que no se dejaba llevar por supersticiones o historias extrañas. A los ojos de él, todo eso serían imaginaciones de un niño asustado. Además, amaba a ese perro con una devoción que iba más allá de cualquier otra cosa. No me habría creído. Tal vez incluso se habría molestado conmigo. Decidí guardar silencio. Después de aquel día, intenté evitar al perro a toda costa. Lo hacía casi de forma instintiva. Apenas lo veía, decidía alejarme, estar cerca de mi padre, o literalmente salir de la casa. No soportaba quedarme solo en la casa, y cuando no podía evitarlo, me encerraba en mi habitación con la puerta asegurada. Mi padre parecía encantado con el perro, y el animal, fuera lo que fuera en realidad, nunca daba señales de comportamiento extraño cuando él estaba cerca. Pasaron unos días relativamente tranquilos, y a pesar de que el recuerdo de aquella sonrisa espantosa seguía perturbándome, comenzaba a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Esa noche me desperté de golpe en mitad de la madrugada. Todo estaba en completo silencio, pero había algo raro en el ambiente, como si el aire estuviera más denso. Me quedé en la cama, quieto, intentando entender qué me había despertado. Entonces lo escuché, un suave sonido, apenas perceptible, pero que me hizo contener la respiración. Era el sonido de uñas, como si alguien o algo estuviera rascando suavemente la puerta de mi cuarto. Mis manos comenzaron a temblar mientras apretaba las sábanas con fuerza, deseando que fuera solo un sueño. El rasguño se detuvo por unos segundos y luego comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más insistente, como si fuera una señal. Sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. No quería moverme, no quería hacer ningún ruido que delatara que estaba despierto.
Entonces escuché un sonido que me puse en total alerta, un susurro, bajo y apenas audible, proveniente del otro lado de la puerta. Era una voz ronca, inhumana, que murmuraba palabras incomprensibles. No podía decir si eran palabras de verdad o solo sonidos extraños, pero era como si aquello intentara comunicarse conmigo, como si me estuviera llamando. En un momento la voz se detuvo y el silencio volvió a invadir la casa. Pensé que se había ido, que todo había terminado, pero entonces sentí algo peor. A través del pequeño espacio bajo la puerta pude ver una sombra. Aquella sombra no era de un perro, no era de 4 patas. Era una figura de pie, erguida, como la sombra de alguien que estuviera parado frente a mi puerta. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Solo podía ver cómo esa sombra se mantenía quieta, como esperando a que yo hiciera algo. El pánico me dominaba y no podía pensar en nada más que en quedarme en silencio, inmóvil. Después de un tiempo que pareció eterno, la sombra se movió. Escuché sus pasos alejarse lentamente por el pasillo y me quedé en la cama sin atreverme a moverme ni un milímetro, temblando de miedo. Esa noche no dormí ni un segundo más, y cuando llegó la mañana, me apresuré a salir de mi cuarto y a evitar siquiera acercarme al perro, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme despierto. El agotamiento me venció. No fue mucho tiempo después cuando unos sonidos extraños me despertaron. Eran crujidos, como si huesos se rompieran en algún lugar dentro de mi habitación. Mi mente intentaba entender qué podría estar causando ese ruido, pero cada vez que el sonido se hacía más claro, mi cuerpo se tensaba y el pánico empezaba a tomar control de mis pensamientos. Miré hacia la puerta y el miedo me recorrió al darme cuenta de que estaba entreabierta. En mi cansancio había olvidado cerrarla con seguro. El aire estaba espeso y entonces me di cuenta de que un olor repugnante, putrefacto, estaba llenando el ambiente. Esa pestilencia era inconfundible. Ya la había sentido antes, cada vez que algo extraño ocurría con el perro. Sin pensarlo mucho, decidí que lo mejor era salir corriendo. Sabía que el origen de todo estaba en esa habitación, y el simple pensamiento de estar a solas con aquello que alguna vez fue mi perro me helaba la sangre. Tomé una respiración profunda, tratando de reunir valor. Cuando me decidí a salir, moví las sábanas a un lado y coloqué los pies en el suelo con rapidez. Pero en cuanto intenté dar un paso, sentí cómo algo me sujetaba los tobillos. Fue como si unas manos frías y fuertes se aferraran a mi piel, tirando de mí con una fuerza imposible. Caí al suelo con un golpe seco y el dolor recorrió mi cuerpo, pero el miedo era tan grande que ni siquiera pensé en eso, solo quería escapar de ahí. Apenas me liberé, giré la cabeza y entonces lo vi. 2 manos pálidas y delgadas, casi humanas, comenzaban a asomarse por debajo de mi cama. La piel de esas manos estaba sucia y parecía como si algo se estuviera desprendiendo de ellas. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Mi mente estaba tratando de negar lo que veía, pero no había forma de ignorarlo. Y entonces, de la oscuridad debajo la cama, algo comenzó a salir. Lo primero que vi fueron unas orejas puntiagudas, aún cubiertas de pelo. Aquella cosa tenía el rostro de mi perro, o al menos lo que quedaba de él. Su hocico estaba distorsionado, achatado como si estuviera siendo moldeado para parecer humano. Parte de su piel y pelaje se habían caído, dejando al descubierto una carne pálida y grisácea, parecida a la humana. Pero sus ojos, esos ojos eran la peor parte. No eran los ojos de un perro, ni siquiera los de una bestia o un humano. Jamás he podido ver algo que se le asemeje a lo horrible que eran aquellos ojos. Aquella cosa se estaba retorciendo, como si su cuerpo estuviera forzando una transformación grotesca y antinatural. Mi cuerpo entero comenzó a temblar, y apenas tuve fuerzas para emitir un grito ahogado antes de que el pánico me obligara a moverme. Me incorporé como pude y corrí fuera de la habitación, gritando por el pasillo a toda velocidad, intentando despertar a mi padre. Cuando mi padre llegó, yo apenas podía hablar, y lo único que pude hacer fue señalar hacia mi habitación, intentando explicarle lo que había visto.
Fue conmigo al cuarto, pero cuando abrió la puerta no había nada. La habitación estaba completamente vacía, y el aire frío y pesado que había sentido minutos antes parecía haberse desvanecido. A pesar de que mi padre no pudo ver nada, en el cuarto podía percibirse aquel aroma a azufre que el perro siempre dejaba. Mi padre intentó calmarme, pero yo sabía que no. Lo que había visto no era una simple alucinación, y no importaba cuánto intentara convencerme de lo contrario. Esa fue la última vez que vi al perro. Desde esa noche nunca más volvió a aparecer en la casa, como si se hubiera desvanecido por completo. Mi padre intentó buscarlo durante días, pero al final se resignó a la idea de que el animal se había perdido de nuevo. Yo sabía que no era así. Aquel día en que regresó, supe que algo había cambiado, que lo que volvió a casa no era realmente mi perro. Nunca comprendí lo que realmente era, ni por qué decidió tomar su lugar. Pero hasta el día de hoy, en algunas noches, cuando el sueño apenas empieza a vencerme, me parece escuchar esos crujidos horribles, o sentir el olor repulsivo del azufre llenando el aire, como si esa cosa todavía estuviera cerca, esperando el momento adecuado para regresar. Cerdos. Las vacaciones en casa de mi tío empezaron como un castigo que no pedí. Mis papás estaban en pleno divorcio y para protegerme de todo eso, decidieron mandarme a pasar el verano con mi tío en su granja, que estaba tan lejos de todo que la casa más cercana quedaba a kilómetros. Yo no estaba nada emocionado, pero no tenía opción. Intenté convencerme de que, al menos, sería algo diferente. El lugar era enorme, lleno de árboles y colinas. Ahí solo vivía mi tío, un hombre grandote y más bien callado, y su amigo Julián, el cual le ayudaba en los trabajos de la granja. Los primeros días en la granja fueron tranquilos. Mi tío tenía algunos animales y apenas me pedía que hiciera algo. Mi tarea principal era alimentar a los cerdos, que yo solo conocía por fotos. Eran muy distintos a lo que me había imaginado. Cada vez que me acercaba al corral, en lugar de moverse o hacer ruido, se quedaban totalmente quietos, mirándome fijamente. Esa forma de mirarme sin expresión y por largos ratos empezó a ponerme incómodo. Yo intentaba apurarme y evitar contacto visual, pero era imposible ignorar la sensación de que había algo raro en ellos. Con el tiempo me di cuenta de que no era cosa mía. Los cerdos realmente no me quitaban los ojos de encima. Incluso si estaba lejos del corral, sentía sus miradas siguiéndome. Era como si estuvieran observando todo lo que hacía. Cada vez que pasaba cerca, me daba una especie de escalofrío que no podía explicar, por lo que empecé a hacer las cosas rápido y a evitar pasar por ahí lo más que podía. Una noche, después de un día especialmente caluroso, mi tío me pidió que terminara unas tareas antes de irme a dormir. Mientras terminaba en el patio, escuché murmullos. Al principio no le di importancia. Pensé que era mi tío o su amigo, los cuales a veces salían a caminar a los alrededores por las noches. Pero cuanto más escuchaba, más raro me parecía. Las voces eran demasiado graves y susurraban cosas que no lograba entender. Guiado por la curiosidad, me fui acercando a los sonidos sin darme cuenta de que terminé frente al corral de los cerdos. Caminaba despacio, tratando de no hacer ruido, casi conteniendo la respiración. Las voces se hacían cada vez más claras, pero no lograba entenderlas. No eran palabras normales, parecían murmullos extraños, como guturales. Entonces lo vi. Uno de los cerdos estaba parado en dos patas, frente a otro que lo miraba fijamente. Me quedé helado. Era algo tan antinatural y espeluznante que antes de darme cuenta ya había gritado de puro terror. El cerdo que estaba de pie bajó rápido a sus cuatro patas, como si no quisiera que lo viera así, y todos los demás voltearon hacia mí al mismo tiempo. Todas esas miradas tan penetrantes y honestamente inhumanas me hicieron correr sin pensarlo. Llegué a la casa casi sin aire y le conté a mi tío lo que había visto. Entre jadeos intenté explicarle cómo uno de los cerdos se había levantado y estaba parado como una persona. Mi tío y su amigo intercambiaron miradas.
y luego se rieron como si fuera un chiste. Me dijeron que seguro lo imaginé o que estaba buscando pretextos para no hacer las tareas. Por más que insistí, no me creyeron. Según ellos, los cerdos eran animales tranquilos y no tenían nada de raro. Esa noche me fui a la cama con un nudo en el estómago. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Sabía que no era mi imaginación. Algo estaba mal con esos animales. Los días siguientes intenté no pasar cerca del corral, pero era imposible evitarlos del todo por las tareas que me tocaban. Cada vez que me acercaba, las miradas volvían como si me vigilaran. Las noches se volvieron aún peores, y más de una vez me desperté con la sensación de que alguien o algo estaba en mi habitación. De esta forma pasaron 2 días tranquilos, sin nada extraño, pero el recuerdo seguía tan fresco que ni quería acercarme a los cerdos. Si podía, daba vueltas para evitarlos. Mi tío notó que algo pasaba y dejó de presionarme, probablemente pensando que si me obligaba iba a entrar en pánico de verdad. Justo cuando el sol comenzaba a esconderse, el amigo de mi tío me pidió que fuera al granero a buscar unas herramientas. Agradecí que al menos no tenía que acercarme al corral y acepté sin dudar. Cuando llegué al granero, la oscuridad del atardecer hacía que todo se viera más siniestro. Encendí la luz y empecé a buscar las herramientas. Apenas me faltaba encontrar el último destornillador cuando la luz empezó a parpadear. Primero fueron destellos pequeños, pero luego el parpadeo se hizo constante hasta que de golpe todo quedó oscuro. Me repetí a mí mismo que era solo un problema con el foco, algo normal en un lugar tan viejo. Pero estar ahí en la oscuridad me puso nervioso. Frente a mí había una línea de luz que se filtraba por la puerta entreabierta. Era mi única referencia para saber dónde estaba la salida. A pesar del miedo, no quería salir sin la herramienta. Imaginé que el amigo de mi tío se burlaría si volvía con las manos vacías. Seguí buscando el destornillador. Mientras mis manos recorrían la mesa, escuché un ruido. La puerta del granero se movía, como si alguien la empujara lentamente, y entonces escuché pasos. Al principio pensé que era mi tío o su amigo, pero los pasos no sonaban como los suyos. Eran suaves, como si alguien caminara descalzo o arrastrando los pies. Algo no cuadraba, más porque tanto mi tío como su amigo usaban botas muy pesadas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía en la garganta. Miré hacia la puerta, buscando la luz que se filtraba, pero ya no estaba. Parecía que alguien la había cerrado. Los pasos seguían cada vez más cerca, arrastrándose hacia mí. Quería moverme, correr, pero estaba paralizado. El miedo me tenía atrapado. Un chillido desgarrador llenó el granero. Era el grito de un cerdo, pero no sonaba normal. Era agudo, perturbador, como si algo lo estuviera torturando. Ese sonido fue suficiente para hacer que mis piernas reaccionaran. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, sintiendo el pecho apretado y las manos temblando. No miré atrás, solo quería salir de ahí antes de que algo me alcanzara. Al salir del granero, casi choqué con el amigo de mi tío, que estaba allí con una expresión de desconcierto, y al observar mi cara pálida y mi respiración entrecortada, me cuestionó qué había sucedido. Aún jadeando y con el corazón martillando en mis oídos, intenté contarle lo que había escuchado dentro del granero, el chillido, los pasos. Él solo frunció el ceño y sacudió la cabeza con una sonrisa escéptica, y sin darle mayor importancia, me dijo que adentro no podía haber nada. Incluso se asomó al interior del granero, echando un vistazo rápido, solo para corroborar lo que acababa de decir y que yo me quedara más tranquilo, aunque en realidad aquello no funcionó en lo más mínimo. Me dijo que él mismo recogería las herramientas más tarde y que si prefería, me fuera directo a la casa a descansar. A pesar de que estaba cansado, sabía que no iba a ser tan sencillo. Sin decir una palabra más, me di vuelta y comencé a caminar hacia la casa. Antes de entrar, no pude evitar dar un último vistazo al granero. Fue en ese instante que lo vi, justo en la puerta. En la oscuridad estaba aquel cerdo que había visto hace unos días.
el mismo que recordaba haber sorprendido en dos patas frente a sus compañeros. Se encontraba ahí, inmóvil, con una postura anormal, demasiado erguido para ser natural. Por un segundo me pareció que sus ojos se encontraban con los míos y pude sentir el mismo escalofrío que me había recorrido la vez anterior. Ese breve instante me dejó sin aliento y sin pensar en nada más, corrí a la casa y me encerré en mi habitación, deseando no tener que enfrentar de nuevo aquella presencia en la granja. Esa noche no podía dormir. Me decía a mí mismo que nada era real, que era solo mi mente recreando esos recuerdos perturbadores. El miedo se clavaba en mi pecho y no me dejaba respirar con normalidad. El agotamiento me venció y logré quedarme dormido, aunque no por mucho tiempo. Desperté con el corazón latiéndome con fuerza. No entendía por qué hasta que escuché los mismos pasos que había oído en el granero. Los mismos, pero ahora estaban dentro de la casa, en el pasillo, justo fuera de mi habitación. Era como si algo estuviera caminando lentamente, arrastrando los pies y recorriendo cada rincón del corredor. Un pensamiento horrendo me atravesó. Me estaba buscando. Me cubrí con las cobijas, apretándolas alrededor de mi cuerpo como si pudieran protegerme de lo que fuera que estuviera fuera de mi cuarto. Me repetía que solo era un sueño, que estaba en mi cama, en la seguridad de la casa, y que nada podía entrar. Me obligaba a pensar que todo era producto de mi imaginación, hasta que escuché un sonido que me heló la sangre. 3 golpes secos resonaron en mi puerta. El eco de aquellos golpes se quedó en el aire, y apenas logré contener un jadeo. Quedé paralizado, sin atreverme siquiera a respirar. Hubo un silencio por unos segundos, hasta que el sonido se repitió, esta vez con más insistencia. Era una pausa entre cada golpe, casi como si la cosa que estaba del otro lado supiera que yo estaba consciente de su presencia y esperaba, con paciencia, a que abriera la puerta. Apreté los ojos y recé en silencio para que todo terminara, pero los golpes solo se hicieron más fuertes y persistentes. Era como si alguien estuviera decidido a entrar, golpeando con una furia desmedida. El miedo se hizo insoportable cuando escuché cómo la perilla comenzaba a moverse. Alguien la estaba girando, intentaba abrirla con urgencia, forzando la cerradura una y otra vez, mientras el miedo me subía por la garganta. No entendía cómo mi tío o su amigo no podían escuchar el alboroto. Los golpes y el sonido de la perilla forcejeando se hacían cada vez más fuertes, hasta el punto en que sentía que iban a tirar la puerta. Intentaba convencerme de que eran solo los ecos de mis pensamientos, pero el pánico no me dejaba razonar. Permanecí inmóvil, congelado, escondido bajo las cobijas y apretando los puños hasta que los nudillos me dolieron. Después de lo que pareció una eternidad, los golpes cesaron. No hubo un último intento ni un sonido de despedida, solo el más absoluto silencio. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada, y el pasillo quedó en una calma tan profunda que hasta podía oír el latido acelerado de mi propio corazón. Los días siguientes me sumí en una vigilancia constante y ansiosa, siempre atento a cualquier sonido o movimiento que rompiera el silencio de la granja. Me alejé de los corrales tanto como me fue posible. Evitaba pasar siquiera cerca del granero y procuraba que mis tareas siempre fueran al aire libre, donde sentía que tenía más control. Pero incluso en los espacios abiertos, había algo en el ambiente que me hacía sentir observado. Era una especie de sentimiento el cual se hacía presente cada que me encontraba cerca de los cerdos. Era como si estos estuvieran esperando a que bajara la guardia para hacerme algo. Una tarde, mi tío me pidió que limpiara unos cubos de agua en el área trasera de la granja. Acepté, pensando que era una tarea simple y segura. El sol aún estaba alto, me sentía algo protegido. Trabajé en silencio, concentrado en restregar los cubos y evitando deliberadamente mirar hacia el corral de los cerdos. Pero aunque sentía su presencia constante, como si sus ojos estuvieran clavados en mi nuca, el ambiente parecía tranquilo, y comencé a pensar que, tal vez, después de todo, solo habían sido imaginaciones. Pero, mientras llenaba el último cubo, escuché algo que me dejó congelado en el sitio.
Un gruñido, el cual era extraño, pues no sonaba como el de un cerdo normal. Era más áspero y profundo, como si algo estuviera conteniendo su ira. Mi cuerpo se tensó al instante y, sin quererlo, giré mi mirada hacia el corral. Allí estaban, amontonados junto a la cerca, mirándome con esos ojos pequeños y oscuros que parecían brillar con una inteligencia extraña, casi humana. Quise dar la vuelta y regresar a la casa, pero un impulso inexplicable me mantuvo inmóvil. Saber si esa vez actuarían de la misma manera que la anterior. Fue entonces cuando lo noté. Uno de los cerdos, el mismo que había visto en 2 patas en el granero, parecía estar más cerca de la cerca que los demás, casi como si estuviera al frente de ellos, mirándome directamente. Comenzó a moverse. Lentamente, de manera antinatural, se levantó sobre sus patas traseras, mientras mantenía la mirada fija en mí. Estaba en posición erguida, como si fuera un hombre, y me observaba con una expresión casi desafiante. Mi estómago se retorció. Tenía asco y el terror me hizo dar un paso hacia atrás. Era como si ese cerdo quisiera retarme o, peor aún, comunicarme algo. Lo peor fue cuando el resto de los cerdos comenzó a imitarlo. Uno a uno fueron levantándose hasta quedar en 2 patas, formando una fila grotesca y torcida. Aquellos cuerpos rechonchos y deformes temblaban levemente mientras permanecían erguidos, y sus ojos parecían tener una chispa de vida que jamás había visto en un animal. La fila de cerdos se mantuvo inmóvil, observándome en silencio, como esperando una reacción. Fue entonces cuando escuché algo que casi me paralizó, una especie de murmullo. No eran gruñidos ni chillidos de cerdo, era como si intentaran pronunciar palabras. En ese momento mis piernas reaccionaron y me eché a correr hacia la casa sin mirar atrás, sintiendo que esos ojos seguían cada uno de mis pasos. Entré de un tirón, cerrando la puerta con un golpe, y me apoyé en la pared, jadeando, mientras trataba de calmarme. No podía entender cómo algo tan retorcido podía estar sucediendo. Aquello iba contra cualquier explicación lógica que me habían inculcado desde niño. Esa misma noche me despertó un sonido que heló mi sangre, una respiración pesada, rasposa, que parecía provenir de algún rincón oscuro de mi cuarto. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue la silueta de una figura oscura al pie de mi cama. Mis ojos se abrieron de par en par, y mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escaparse de mi pecho. En 2 patas estaba el cerdo, el mismo que había visto en el corral días antes. No me moví, no podía. Estaba paralizado por el terror. Aquella cosa me miraba con esos ojos pequeños y oscuros, tan humanos y tan vacíos, como si no estuviera allí solo para observarme. El dolor en mi pecho se hizo insoportable, y de un solo golpe me lancé fuera de la cama, corriendo hacia la puerta. Salí disparado hacia el pasillo, sin importar que el ruido de mis pasos resonara por toda la casa. En cuestión de segundos, llegué a la habitación de mi tío y abrí la puerta con violencia, respirando pesadamente, intentando articular palabras. Mi tío despertó confundido, sobresaltado por mi grito, pero cuando le conté lo que había visto, solo pudo mirarme con cara de incredulidad. Me siguió de vuelta a mi cuarto, pero cuando abrió la puerta, no había nada allí. Todo estaba en su lugar, como si nunca hubiera ocurrido nada. Solo el aire denso y pesado permanecía, cargado con un aroma penetrante. El olor a azufre se sentía tan fuerte que me hizo vomitar. Pero lo peor fue que no había señales de que algo extraño hubiera sucedido. No había huellas, ni movimiento alguno. Solo esa peste nauseabunda que impregnaba cada rincón del cuarto. Mi tío, tras revisar cada rincón, insistió en que todo había sido producto de mi miedo, que había soñado o imaginado cosas. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que aquello no era un simple sueño. Mi mente se debatía entre la razón y el terror, pero la sensación de que algo había ocurrido más allá de lo que cualquier explicación lógica pudiera decirme era tan fuerte que no pude soportarlo más. No dormí esa noche. Me quedé en silencio, temblando bajo las mantas, convencido de que aquello no terminaría nunca. Esa respiración me seguía. Sabía que no estaba a salvo.
A la mañana siguiente, a pesar de los intentos de mi tío por calmarme y decirme que todo era parte de mi mente, algo en mí se quebró. Pedí, casi suplicándole, que me enviara de vuelta a casa. Ya no me importaba si mis padres se la pasaban peleando en casa todo el tiempo. No podía quedarme allí ni un minuto más. El miedo había tomado el control y ya no podía ignorarlo. Mi tío, preocupado por mi estado, accedió. Llamó a mis padres y les pidió que me recogieran lo antes posible. Y para antes del anochecer estaba de regreso en mi casa. Jamás volví a aquel sitio. El hombre del bosque. Cuando era niño, tuve un encuentro cercano con una criatura que siempre he creído que era un nahual. Ese encuentro hizo que viera el mundo de una manera distinta a la que lo veía en aquel entonces. Tal vez alguno de ustedes sepa exactamente qué fue lo que vi aquella noche en el bosque. Pero, mientras tanto, yo seguiré creyendo que lo que vi fue un nahual. Ocurrió durante unas vacaciones en una cabaña remota. A mi madre y a mi padre les encantaba la idea de vacacionar en un sitio tranquilo, donde no hubiera nadie cerca que nos pudiera molestar, y donde tanto yo como mis hermanos pudiéramos correr y jugar libremente. Por esa razón, pasamos las vacaciones en una cabaña rústica, en la que a tan solo unos escasos metros había un bosque. Si bien no teníamos prohibido entrar del todo, mi padre nos tenía prohibido adentrarnos demasiado si no estábamos acompañados por algún adulto. Uno de esos días, mis padres decidieron que era buena idea hacer una caminata larga por el bosque, algo más alejado de la cabaña. Caminamos juntos durante un buen rato, hasta que algo llamó mi atención. Era un pájaro posado en una rama baja, de plumas brillantes. Apenas lo vi, supe que tenía que tomar una foto. Me detuve. Me agaché un poco y enfoqué, tratando de no moverme para no asustarlo. Ajusté la cámara y en ese momento el pájaro se movió, impidiéndome tomar la fotografía. Este aterrizó en una rama cercana, por lo que sin siquiera pensarlo demasiado, comencé a adentrarme un poco más solo para conseguir mi fotografía. Pensé que sería rápido, y de hecho así fue. Pero en cuanto logré conseguirla, me di cuenta de que mis padres y hermanos no se habían dado cuenta de mi ausencia y habían continuado caminando. Me quedé quieto y en silencio, esperando escuchar sus voces o ver a alguno de mis hermanos riendo o jugando cerca. El silencio a mi alrededor era total y no había señal de ellos. Aún así, no me asusté. Pensé que seguramente estaban un poco más adelante en el sendero. Decidí apurarme, caminando rápido hacia el camino que supuse habrían tomado. Pero mientras avanzaba, el bosque empezó a verse diferente. Cada paso parecía llevarme más y más hacia un lugar que no reconocía. El sendero se volvió borroso, y después de lo que parecieron horas, me di cuenta de que estaba completamente perdido. Intenté recordar lo que mis padres me habían enseñado si alguna vez me encontraba en esta situación. Quedarme en un solo lugar y esperar a que vinieran a buscarme. Pero algo en el aire me hizo dudar, pues no importaba para dónde mirara. Sentía que alguien al que no podía ver estaba acechándome, y la idea de quedarme quieto me llenaba de mucho miedo. Decidí seguir caminando, pensando que tal vez si me alejaba un poco más, podría encontrar una señal o algún rastro de mis padres. Pero el bosque solo se volvió más denso y oscuro. Cuando el cansancio me obligó a detenerme, me senté sobre un tronco caído. Intenté controlar mi respiración, diciéndome que todo iba a estar bien, que solo tenía que mantener la calma. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras de los árboles había una figura. Era un perro, o al menos algo que se le parecía. Era enorme, con un pelaje espeso y oscuro que parecía absorber la poca luz que había en el bosque. Su tamaño me impactó. Era casi del tamaño de un lobo, pero tenía la forma de un perro, o eso creía al principio. Estaba completamente quieto, mirándome. No movía un solo músculo, solo estaba ahí, observándome en la oscuridad. Intenté ignorarlo, pero sin importar lo mucho que lo intentara, siempre volvía a mirar a aquel animal. Sus ojos no eran normales. Había algo en ellos que no correspondía a la mirada de un perro o de cualquier otro animal. Parecían humanos.
Esa fue la primera idea que cruzó mi mente, pero la deseché rápidamente, pensando que era una idea absurda, que era solo el cansancio jugándome una mala pasada. Para asegurarme de que no me seguiría, hice un ruido con los pies intentando que se alejara, pero el perro no se movió. Seguía allí mirándome sin parpadear. Intenté calmarme, diciéndome que era solo un animal perdido o un perro salvaje, pero la sensación de inquietud no desapareció. Estuve así por varios minutos, hasta que algo en el bosque hizo un ruido, como el crujir de una rama. Al instante, el perro desvió la mirada como si hubiera sido llamado. Me quedé inmóvil, observando cómo el animal giraba lentamente y se internaba en la oscuridad, desapareciendo entre los árboles sin hacer ruido alguno. Decidí seguir caminando un poco más después de ver desaparecer al perro. A pesar de que el miedo todavía estaba presente, no pasó mucho tiempo antes de que la noche cayera. Me di cuenta de que ya no valía la pena continuar. Estaba agotado, mis pies dolían y el frío comenzaba a calmarme en mis huesos. Decidí que era mejor intentar descansar hasta la mañana, cuando la luz del día me permitiera orientarme mejor. Me recosté sobre el suelo cubierto de hojas y apoyé la cabeza en una raíz que sobresalía, sintiéndome completamente vulnerable en ese bosque inmenso. Pero el cansancio era tal que, a pesar de todo, me quedé dormido. Unos instantes después, o al menos eso me pareció, me desperté bastante agitado. Abrí los ojos de golpe, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué me había sacado del sueño. Era una sensación, como si alguien estuviera ahí, observándome. Giré la cabeza lentamente, intentando ver algo entre las sombras, pero no había nada. Ni una rama moviéndose, ni el más mínimo sonido de hojas. Ese silencio me calaba más profundo que cualquier ruido. Mi instinto me decía que no debía moverme, que no debía llamar la atención de lo que fuera que estuviera allí, mirándome desde la oscuridad. Pasaron algunos minutos y poco a poco aquella sensación de vigilancia empezó a desvanecerse. Me atreví a respirar un poco más relajado, tratando de convencerme de que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada. Justo cuando comencé a sentirme un poco más calmado, la misma sensación volvió de golpe, pero esta vez era mucho más intensa. No solo sentía que me estaban observando, ahora escuchaba algo. Era un sonido bajo, constante, como el jadeo de alguien que hubiera estado corriendo, pero no sonaba a ningún animal que conociera. Era un jadeo profundo y denso, como si proviniera de algo que no debería estar allí. Una respiración pesada y ansiosa que sonaba más como la de una persona exhausta. La respiración se acercaba, y aunque me decía a mí mismo que no podía ser real, que solo era el miedo jugándome una mala pasada, cada segundo que pasaba sentía que el sonido estaba más cerca. Intenté racionalizarlo, pensar que tal vez solo era el eco de mi propia respiración, pero yo sabía que el sonido era distinto. La respiración era lenta y pausada, pero yo no estaba respirando de esa manera. Sentí que el pánico poco a poco se comenzaba a apoderar de mí, y de repente me invadió una sensación de peligro inminente. Cerré los ojos, esperando que el sonido desapareciera. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero el jadeo continuó. Escucharlo tan cerca me hacía imaginar una figura de pie junto a mí, agachada, observándome en la oscuridad. Sentía como si su respiración pudiera rozarme, como si algo enorme y desconocido estuviera a solo unos pasos, y cualquier movimiento de mi parte pudiera desatar su furia. El jadeo se mantuvo quieto, y yo, paralizado, no me atrevía a mover ni un músculo. La respiración continuaba pausada, como si aquella cosa estuviera midiendo cada inhalación y exhalación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el sonido podría delatar mi ubicación a lo que fuera que me estaba acechando. En algún momento sentí como si aquello se hubiera acercado aún más. Mis pensamientos iban y venían, enredados entre el miedo y la confusión. Imaginaba todo tipo de horrores, una bestia enorme, con ojos inhumanos y afilados dientes que podrían desgarrarme en segundos,
Una sombra sin forma que simplemente me tragaría sin dejar rastro. Cualquier cosa que se escondiera en esa oscuridad parecía más terrible de lo que mi mente podía soportar. Estaba completamente indefenso y cada segundo de aquel jadeo me recordaba que no estaba solo, que algo estaba esperando. El jadeo se detuvo por completo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Me quedé quieto, con los ojos apretados, esperando que cualquier cosa pudiera suceder. Pero el silencio continuó. No había más respiración, ni el más mínimo crujir de hojas o ramas. Abrí los ojos lentamente, temeroso de lo que pudiera ver, y me encontré cara a cara con una oscuridad total. No veía nada, ni siquiera la silueta de algún animal que pudiera estar rondando. Aún así, la sensación de ser observado permanecía en mí. Pasaron unos minutos eternos hasta que sentí que podía moverme. Lentamente me incorporé y, con mucho cuidado, me deslicé hacia otro rincón entre los árboles, rogando que, fuera lo que fuera aquello, no pudiera verme en la oscuridad. Caminé en silencio, paso tras paso, sin atreverme a mirar hacia atrás, hasta que algo llamó mi atención. A unos metros de mí vi una figura en medio de los árboles. Era grande, más grande que cualquier animal que pudiera habitar aquel bosque. Su silueta era extraña. No podía distinguir la forma de su cabeza, que me recordó vagamente a la de un perro, pero sus proporciones estaban mal. Había algo en sus piernas, en sus brazos. Era como si estuviera torcido, incompleto, como si algo hubiera intentado tomar la forma de un animal, pero había fallado. Aquella figura estaba inmóvil, mirando en mi dirección. No hacía ni un solo ruido. Intenté no mirarlo directamente, pero mis ojos volvían hacia él. Era algo que simplemente no podía evitar. Mi mente me gritaba que debía correr, pero mis piernas estaban completamente paralizadas. En algún momento, aquella cosa empezó a moverse, lenta y torpemente. Sus pasos eran pesados, haciendo crujir las hojas y ramas bajo sus pies. Cada vez que se acercaba, sentía que un olor fétido se acercaba a mí. Incluso tuve un par de arcadas. Aquel olor era igual al de carne en descomposición. Estaba tan cerca que podía ver detalles. Su piel era extraña, parecía cuero estirado, y sus ojos brillaban con un reflejo enfermizo que no podía ser natural. Con lo último de valentía que me quedaba, cerré los ojos y recé, esperando que cuando los volviera a abrir, aquella criatura hubiera desaparecido. El silencio volvió a reinar y cuando abrí los ojos ya no había nada. La claridad del amanecer comenzaba a asomar, y con ella sentí un impulso renovado de seguir adelante. La idea de quedarme en aquel sitio un segundo más me era intolerable. Cualquier sombra, cualquier eco podía ser aquel ser extraño de la noche anterior, y no tenía intención de averiguarlo. Sin saber si estaba yendo en la dirección correcta, comencé a caminar, empujado por el miedo y la necesidad de movimiento. A cada paso que daba, sentía una sensación de estar siendo vigilado, como si no estuviera tan solo como esperaba. Miraba de reojo a cada rato, pero no lograba ver a nadie detrás de mí. Tras unos minutos, a primera vista, mi mente rechazó la imagen como una mera ilusión, debido al cansancio. Pero allí estaba, una figura humana, un hombre. Había alguien más en el bosque. Sin pensarlo demasiado, comencé a gritarle, rogándole que me ayudara, mientras aceleraba el paso hacia él. Cuando estuve lo suficientemente cerca, empecé a hablarle rápidamente, explicándole, casi sin respiro, cómo me había perdido, cómo había pasado la noche en aquel lugar. Él no me respondió, solo se quedó mirándome, en un silencio tan pesado que comenzó a ponerme incómodo. Sus ojos no parpadeaban, fijos en mí. Tuve la extraña sensación de que no estaba realmente escuchándome. Fue entonces cuando comencé a notar los detalles. Su ropa era delgada, inapropiada para el frío que hacía a esa hora de la madrugada. Apenas una camiseta gastada y unos pantalones que colgaban de su cuerpo como si fueran de una talla mucho mayor. Pero lo más extraño era su complexión. Su piel parecía estirada, pegada directamente a los huesos, como si no hubiera un solo rastro de músculo bajo ella. Algo en su postura y su mirada transmitía un hambre antinatural, una ausencia de vida.
casi como si fuera una caricatura de lo que una vez fue un humano. El hombre me observaba sin expresión alguna, pero sus ojos, esos ojos, empezaban a resultarme extrañamente familiares. Había algo en ellos que me hacía recordar el terror de la noche anterior, algo que no lograba identificar del todo, pero que me hacía sentir incómodo al mirarlo. Intenté de nuevo captar su atención, llamarlo a la realidad o, al menos, a que me diera alguna respuesta, pero él permanecía en un silencio total. De vez en cuando notaba cómo sus labios se movían ligeramente, como si estuviera tragando, pero de una manera casi mecánica, antinatural. Cada vez que lo hacía, un sonido sutil pero repulsivo rompía el silencio. Fue en un instante de claridad que se encendió una idea en mi mente. Aquella expresión, aquellos ojos eran los mismos que me había topado durante la noche, los mismos que vi en la sombra que se escondía entre los árboles. Una risa ronca y enfermiza brotó de la boca del hombre. Era una risa grotesca, inhumana, acompañada de una saliva espesa que empezaba a caer de sus labios. Sus ojos, inmóviles, continuaban clavados en los míos, llenos de una locura que me helaba la sangre. Esa risa parecía no tener fin. El pánico me dominó por completo, y sin pensarlo giré sobre mis pies y comencé a correr, dejando atrás aquel ser con forma de hombre. Mientras huía, podía sentir cómo mis piernas temblaban, pero aún peor era el sonido que se unió a mi huida. El retumbar de unas pisadas que recordaban a un perro, pero mucho más rápidas y fuertes, como si algo enorme y furioso me persiguiera. Cada vez que me atrevía a voltear, no veía a nadie, pero el sonido continuaba, cada vez más cercano. Sentía que mi respiración se volvía irregular, cada vez más rápida y desesperada, mientras mi corazón martillaba en mi pecho. Aquella risa maníaca se detuvo, y el silencio se rompió con un único sonido, pasos que venían hacia mí, acelerados y pesados, como un animal rabioso. Miré en todas direcciones, buscando algún lugar para esconderme, algún sitio que me ofreciera protección, pero solo encontraba árboles interminables y el sonido de algo acechándome. Oí una voz humana, una voz que reconocí al instante. Era mi nombre, gritado por alguien que lo decía con desesperación. Giré rápidamente y a unos metros frente a mí pude ver una figura humana. Me detuve solo un instante y comprendí que se trataba de mi padre, acompañado de un hombre de rostro preocupado, probablemente alguien del personal de rescate. Ellos habían salido a buscarme. El sonido de las pisadas detrás de mí se esfumó en cuanto vi a mi padre, como si la presencia de otro ser humano hubiera espantado aquello que me perseguía. Corrí hacia él, tropezando y casi cayendo en el suelo al intentar llegar lo más rápido posible. Al llegar a sus brazos, intenté explicarle lo que me había pasado, contarle sobre el hombre extraño y la persecución, sobre la risa y los pasos, pero mi padre solo me escuchaba con una expresión de incredulidad. Él y los demás creían que todo había sido producto del pánico, una fantasía alimentada por el miedo de estar perdido en el bosque. Nadie me tomó en serio. Intentaron tranquilizarme, convencidos de que lo que había experimentado no era real, que se trataba solo de mi imaginación. Pero yo sabía la verdad. Ojos de perro. Mi nombre es Javier. Cuando apenas tenía 10 años, mi madre decidió que nos mudaríamos a un vecindario nuevo, el cual era un poco mejor que el lugar donde vivíamos antes. Desde el primer momento en que pusimos un pie en nuestro nuevo hogar, me percaté de aquel hombre. En cuanto salí del auto, lo vi por primera vez y sentí su mirada fija en mí. Estaba de pie en el jardín, observándome. Me incomodó, pero había algo en él que me atrapaba y no podía apartar la vista. Era un hombre de complexión delgada, tal vez en sus 50, y una expresión que parecía vacía, como si estuviera mirando a través de mí. Pero lo que más recuerdo son sus ojos. No puedo describirlos de otra manera que como ojos de perro. Eran oscuros, redondos y llenos de un brillo húmedo.
A pesar de tener solo 10 años, algo en aquel hombre activó todas las alarmas en mi cabeza. Le dije a mi mamá que había alguien raro en la casa de enfrente, pero ella solo miró por encima de su hombro y me dijo que dejara de ser entrometido, y aunque intenté seguir el consejo de mi madre, no pude evitar darme cuenta de que cada vez que miraba por la ventana mientras desempacábamos aquel primer día, ese hombre no dejaba de mirarnos, pero parecía que yo era el único al que le molestaba, pues mi madre ni siquiera pareció haberse percatado. Esa primera noche fui a dormir bastante cansado, tanto que apenas mi cabeza tocó la almohada, caí profundamente dormido. Aquel sueño duró muy poco, pues un ruido hizo que despertara a mitad de la noche. No escuché qué había sido, pero en el momento en que intenté volver a dormir fue cuando escuché un silbido. Era un sonido bajo, como una especie de canto o una tonada repetida. Me acerqué a la ventana para ver de dónde venía y al asomarme, el hombre estaba en su jardín, silbando una extraña melodía. Era tan extraño, más aún porque, a pesar de la oscuridad de todo el vecindario, casi podía sentir que la mirada de aquel hombre iba directamente hacia nuestra casa. Con el paso de los días, la figura del hombre en la casa de enfrente se volvió en algo problemático para mí. Mi mamá no le daba mucha importancia. Decía que solo era un vecino extraño, pero inofensivo. Yo no podía dejar de sentirme raro solo con verlo. Comencé a inventarme excusas para no salir al jardín, y cuando tenía que salir evitaba mirar en su dirección, pero eso no evitaba que muchas veces sintiera sus ojos clavados en mí. Hubo una vez en particular en la que decidí enfrentar mi miedo. Había salido al jardín y lo encontré mirándome desde la ventana de su sala. Algo en mí, quizás la curiosidad infantil o el deseo de demostrarme valiente, me hizo levantar la mano y saludarlo. Él no respondió, solo siguió mirándome con esa expresión vacía. A partir de ese día comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Volví a escuchar aquel mismo silbido que había oído en mi primera noche, solo que esta vez estaba mucho más cerca. Casi podría decirse que ocurría incluso dentro de mi casa. Me asomé por la ventana para ver si el hombre estaba en mi patio, pero no había nadie ahí. Volví a la cama, pero pocos minutos después comencé a escuchar cómo los perros de los vecinos ladraban de una forma desesperada, mientras oía a un perro caminar alrededor de la casa, como si estuviera llorando. Podía escuchar sus pisadas en el asfalto. Ni siquiera me atreví a levantarme a mirar. Algo en mí tenía mucho miedo de hacerlo, así que simplemente me oculté bajo las cobijas hasta quedarme dormido nuevamente. Al día siguiente encontramos huellas de barro en el jardín, cerca de la ventana de mi habitación. No eran huellas de zapatos, sino de patas. Parecían demasiado grandes para ser de un perro cualquiera. Mi mamá trató de hacerme creer que era alguna criatura del vecindario, pero ambos sabíamos que algo no encajaba. Una noche, mientras intentaba descansar, escuché pasos en la escalera. Pensé que era mi mamá y me relajé, pero algo en el ritmo de esos pasos era extraño. Eran lentos, casi arrastrados, como si quien subiera no tuviera prisa. Me quedé quieto, esperando escuchar el sonido de la puerta de mi cuarto abrirse, pero después de un rato el silencio regresó. Al día siguiente, mi mamá negó haber subido las escaleras esa noche. La situación empeoró cuando empezaron a tocar a la puerta. Altas horas de la noche, 3 golpes secos. Siempre 3. Mi mamá pensó que era alguna broma de adolescentes, pero cada vez que abríamos, no había nadie. Ella intentó ignorarlo. Trató de convencerme de que no era nada, pero pude ver en su mirada que estaba asustada. Un día mi mamá me pidió que fuera a la tienda a comprar algunas cosas. No estaba lejos, apenas a unas pocas cuadras, y ya lo había hecho antes, pero aquel día en particular sentía un mal presentimiento, además de que ya era de noche. Estaba a punto de doblar la esquina a menos de una cuadra de nuestra casa, cuando escuché algo detrás de mí. Eran pasos suaves y rápidos como el trote de un perro. Me detuve un segundo pensando que era el perro de algún vecino, pero cuando giré la cabeza no vi a ningún animal,
Las calles estaban vacías. Seguí caminando, acelerando el paso, mientras el sonido de esos pasos apresurados también se volvía más rápido. Traté de ignorarlo, convencerme de que mi mente estaba jugando conmigo, pero el sonido no se detuvo. Al contrario, se hacía más fuerte, cada vez más rápido y más pesado. Era como si algo me siguiera con una urgencia espeluznante. Los pasos cambiaron, ya no sonaban como los de un perro. Eran pasos humanos, como si alguien hubiera comenzado a correr detrás de mí. El miedo me paralizó por un segundo, pero enseguida empecé a correr con todas mis fuerzas. Podía oír los pasos detrás de mí, cada vez más cerca, como si la cosa que me seguía estuviera decidida a alcanzarme. Me atreví a mirar por encima del hombro, esperando ver una figura, algo que explicara el sonido, pero no había nada. Aún así, los pasos continuaban, como si algo invisible estuviera corriendo hacia mí desde la oscuridad. No me detuve hasta llegar a la puerta de mi casa y golpeé desesperado, casi llorando, hasta que mi mamá me abrió y me dejó entrar, mirándome algo asustada. Quiso preguntarme qué había sucedido, pero no pude contarle. Sentía muchísimo miedo, y mirar atrás y no ver absolutamente nada más que la calle desierta me hacía pensar que estaba volviéndome loco. Mi mamá intentó calmarme, trató de convencerme de que quizás había sido el eco de mis propios pasos o mi imaginación, pero yo sabía que no era cierto. Todo lo que había sucedido anteriormente me hacía saber que no podía tratarse solo de mi imaginación. Esa noche, cuando me fui a la cama, volví a escuchar el silbido. Sabía que debía permanecer en mi cuarto, pero una parte de mí se sintió tentada a asomarme a la ventana y ver si el hombre estaba ahí. Pero el miedo que tenían por lo que había sucedido hacía apenas unos momentos atrás me impidió levantarme para investigar. Recuerdo una noche en particular, mi mamá tuvo que quedarse trabajando hasta tarde, por lo que me dejó solo en la casa. Me dijo que me quedara tranquilo, que no me asomara a la calle y que cerrara bien la puerta. Me acomodé en el sillón de la sala y encendí la televisión para distraerme. Traté de mantener el volumen bajo, escuchando cada pequeño sonido de la casa. Las horas pasaron y de alguna forma terminé interesado en la película que estaba viendo. La casa estaba en completo silencio y la única luz venía de la pantalla. Justo en aquel momento de calma, escuché un golpe seco en la puerta. El sonido fue tan fuerte y repentino que salté del sillón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me quedaba inmóvil, esperando que fuera mi imaginación. Sabía que mi mamá tenía sus llaves, por lo que no podía ser ella. Me dije que lo mejor era ignorarlo, que seguramente sería alguien equivocado o alguna broma. Intenté regresar mi atención a la película, pero apenas pasaron unos segundos cuando el golpe en la puerta volvió a escucharse, esta vez un poco más fuerte, casi como si fuera una exigencia. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Era imposible que fuera alguien conocido, y menos a esas horas. No se escuchaban pasos, solo ese golpeteo insistente. El sonido de los nudillos contra la madera resonaba por toda la casa. Al final no pude más y me acerqué a la puerta, tratando de hacer el menor ruido posible. Me incliné para mirar por la mirilla, pero estaba demasiado oscuro para ver quién estaba allí. Me mantuve quieto, esperando a que los golpes se detuvieran. Lo único que ocurrió fue que los golpes se volvieron más rápidos, más desesperados, como si la persona al otro lado de la puerta supiera que estaba justo detrás. El golpeteo cesó. Me quedé ahí, escuchando el silencio. Una parte de mí sentía que debía dar la vuelta y alejarme, pero la curiosidad pudo más. Apenas me moví para regresar al sillón, cuando de la nada alguien comenzó a susurrar mi nombre. Era una voz suave, pero repetía mi nombre una y otra vez desde el otro lado de la puerta. Lo hacía de forma tranquila, arrastrando las palabras. Aquella voz era apenas un susurro, pero repetía mi nombre, arrastrándolo de una forma que parecía burlona. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada, pero el susurro seguía, más insistente, y ahora con un tono casi afectuoso, como si me conociera.
Quise gritar y salir corriendo, pero el miedo me tenía atrapado, pegado al suelo. Al otro lado de la puerta, la voz cambió y el tono se volvió algo ansioso, impaciente. Empezó a decir cosas que no entendía bien, palabras incomprensibles, como si estuviera murmurando en otro idioma. El golpeteo volvió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera golpeando con ambas manos y toda la fuerza posible. Me eché hacia atrás, temblando, y sentí que estaba a punto de romper la puerta. La desesperación me hizo correr a la sala, apagué la televisión y me metí bajo la manta que tenía a mi alcance. Me quedé en silencio, escuchando, y entonces los golpes cesaron. Pero el silencio no me tranquilizó, porque luego escuché otra cosa. Fue casi imperceptible, pero me quedé helado. Pasos. Alguien estaba caminando alrededor de la casa con un ritmo pausado, como si estuviera examinando cada ventana, cada pared, buscando un punto débil para entrar. Recé porque se fuera, porque se convenciera de que no había nadie. Me llevé las manos a la boca conteniendo el aire, mientras escuchaba los pasos ir y venir por el pasillo exterior. Luego detenerse bajo mi ventana. Me quedé quieto, esperando que se alejara. Sentía que, en cualquier momento, algo me iba a mirar a través de la ventana. Pasaron unos minutos en silencio y empecé a convencerme de que se había ido. Suspiré pensando que todo había terminado, pero entonces, como si hubiera leído mi mente, la voz volvió a susurrar, esta vez desde la ventana. El susurro fue muy débil, pero pude comprender lo que decía. Sabía que yo estaba dentro y que lo dejara entrar, pues hacía mucho frío afuera, al mismo tiempo que me aseguraba que no me haría daño. Sentí un escalofrío subiendo por mi espalda y no pude evitar un pequeño sollozo. Cubrí mi boca, pero era tarde. Escuché un golpe en el cristal, seco y directo. Fue como si algo o alguien hubiera escuchado mi miedo y ahora lo usara en mi contra, queriendo desesperadamente entrar. El golpe en la ventana fue tan fuerte que sentí que el vidrio se rompería. Me quedé inmóvil, mi cuerpo temblaba y el silencio que siguió fue peor. Sentía que si hacía el más mínimo movimiento, esa cosa podría verme, y al saber exactamente dónde estaba, terminaría de romper el vidrio para entrar por mí. Apenas reuní el valor, me arrastré hacia el baño, el único lugar de la casa sin ventanas al exterior. Me encerré allí, apretando la puerta detrás de mí y dejándome caer al suelo, con las piernas recogidas contra el pecho. El tiempo pasaba lento, y cada sonido pequeño en la casa me hacía saltar de miedo. Escuché la cerradura de la puerta principal girar. Mi cuerpo se tensó aún más, sin saber si era aquello que había estado tocando en la puerta intentando entrar por fin. Pero cuando escuché el sonido familiar de mi madre entrando, salí del baño y corrí hacia ella, incapaz de contener el miedo que aún tenía. Intenté explicarle lo que había pasado, la presencia, los golpes, los susurros que parecían invocar mi nombre desde detrás de la puerta y la ventana. Trataba de describir el miedo que me había mantenido atrapado mientras hablaba. Noté cómo me miraba, como si no estuviera segura de si creerme o no. Quizás pensaba que todo había sido un juego de mi imaginación infantil. Esa noche fue imposible dormir. Cerraba los ojos, pero las imágenes y los sonidos de esa experiencia volvían una y otra vez. Los días pasaron, y aunque intentaba llevar mi vida normal, no podía sacarme de la mente lo que había vivido aquella noche. La figura de aquel hombre seguía rondando mis pensamientos, sus ojos como de animal acechándome incluso en sueños. Mi madre trataba de tranquilizarme y me decía que era un sueño. Y así fue aquella noche. Me encontraba acostado en mi cama. Era bastante tarde, pero no podía dormir. Esto se había vuelto habitual. Aquel día estaba a punto de conciliar el sueño cuando comencé a escuchar nuevamente algo extraño. Parecía que algún perro estaba caminando alrededor de mi casa, como si estuviera buscando algo o a alguien. Y entonces, como la última vez, comenzaron los golpes. Esta vez no hubo voz, no hubo susurros llamando mi nombre. Solo estaban esos golpes insistentes y cada vez más violentos, como si él supiera que lo estaba escuchando y que no podía ignorarlo.
Cerré los ojos apretándome contra la pared y traté de respirar en silencio esperando que todo terminara. Pero los golpes continuaron y esta vez sentí algo peor, un susurro de un gruñido bajo como el de un animal furioso. En medio del terror abrí los ojos y por un impulso inexplicable decidí mirar por una rendija de la cortina. Lo vi allí, con las manos presionadas contra el vidrio. Estaba tan cerca que pude ver su aliento empañando el cristal y la expresión en su rostro era de una furia contenida. No pude apartar la vista aunque quería. Sus ojos parecían hipnóticos, inmóviles y penetrantes. En ese momento entendí que lo que fuera que estaba frente a mí no era simplemente un hombre. Había algo más, algo profundamente inhumano. Una luz se encendió en la calle. Un vecino había salido de su casa y en un parpadeo aquel hombre se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Con el tiempo pasaron muchísimas más cosas, pero sería contar lo mismo. Aquel hombre nunca intentó nada más que atormentarme durante todo el tiempo en el que viví en ese vecindario. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.